tema que vamos a desarrollar en el día de hoy tiene que ver con el funcionamiento de la Iglesia de Jesucristo. Bienvenidos todos ustedes. Los invitados especiales también, bienvenidos. Esperemos que se sienta usted de la mejor manera y pueda aprovechar al máximo este tiempo de adoración, un tiempo en que de forma congregacional cantamos a nuestro Dios Todopoderoso, porque Él es el centro de esta reunión. Solo Él se lo merece. Bien, como decía, el tema tiene que ver con el funcionamiento de la Iglesia de Jesucristo. Esa iglesia que nuestro Señor fundó, estableció. Nuestro Señor Jesucristo en 2 ocasiones utiliza el concepto o el término iglesia. La primera vez que la utiliza, ese concepto o ese término, fue cuando le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La define como de él, suya, mi iglesia. Y hace una promesa: edificarla, desarrollarla, atenderla. Es importante definir qué es iglesia. ¿Qué es eso? A veces es un término bastante confuso. Según las Escrituras es usted, soy yo, somos seres humanos. No es un edificio, no es esta casa. Somos nosotros los humanos los que hemos venido a Jesucristo por la fe. Nos constituimos en iglesia. Otro elemento importante a considerar en el desarrollo de este tema: ¿cómo edifica Cristo a su iglesia? Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Y Él se fue. Ascendió a los cielos. Y esa promesa continúa. Él continúa edificando a su iglesia. ¿Pero cómo? ¿De qué manera lo hace? Él lo hace a través de usted mismo y de este servidor. A través del ejercicio de los dones espirituales. A través del ejercicio de los ministerios, Él continúa edificando su iglesia. Y hacia allí apuntamos en el tema de esta mañana. Tiene que ver con el ejercicio de sus dones espirituales o el desarrollo del ministerio cristiano que el Señor le entregó en sus manos. Tengo el título del tema: Principios básicos para el ministerio cristiano. La segunda parte del tema que iniciamos la semana pasada. Basados en Mateo 10, 5 al 15. Mateo capítulo 10, versículos 5 al 15. Ya el tema lo iniciamos la semana pasada, desarrollando 4 principios establecidos en estas instrucciones que el Señor le dio a sus 12, a los 12 apóstoles. La semana pasada decíamos que eran instrucciones temporales, pero que de allí extraemos principios eternos que permanecen para siempre.
Le invito a orar antes de revisar estos temas, estos versículos. En el nombre de Jesucristo, amado Padre Celestial, te damos las gracias porque nos redimiste. Enviaste a tu Hijo, oh amado Padre, como la máxima expresión de tu amor. Y Él dio su vida, nos salvó y ha prometido seguir con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso, gracias por estar trabajando en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Solo el 20% de la iglesia desarrolla su ministerio. Un 80% no lo está haciendo. Son estadísticas que se manejan de forma universal en cuanto a esto, las investigaciones que se han hecho. Y el 20% está usando Dios para edificar al 100% de esa iglesia. Algunos de ustedes están solo recibiendo, otros están dando y recibiendo. Les invito a pasar del lado del 20% y no quedarse del lado del 80%. Voy a hacer un repaso respecto al tema pasado. Primer principio que estudiamos de Mateo 10, 5 al 15. Vamos a leer. Le invito a hacer contacto con su Biblia, o al menos oiga. Pero si tiene una Biblia, es mejor hacer contacto visual con las Escrituras y mientras escucha. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Envió. Nos arroja el primer principio, o nos muestra el primer principio. Todo ministerio cristiano es producto de la comisión que Dios ha dado. Es decir, si usted está desarrollando un ministerio genuinamente, el Señor se lo comisionó. No olvide eso, hermano. El Señor se lo comisionó. Él se lo delegó. Y usted le dará cuentas a Él. Si usted lo está haciendo bien, le va a dar cuentas a Él. Si lo está haciendo mal, le va a dar cuentas a Él. Si usted lo abandonó, le va a dar cuentas a Él. Pero entienda eso, por favor, comprenda eso. El Señor lo comisionó. Él se lo entregó en sus manos. Es el primer principio que es importante tomar en cuenta. Hay formas como el Señor nos llama al ministerio. Uno de ellos es que coloca en nuestro corazón un fuerte deseo para trabajar en esa área. Otra de las formas está basado en 1 Timoteo 3:1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y las construcciones del verbo anhelar y desear es bastante intensiva. La segunda forma como el Señor nos llama al ministerio es a través de la confirmación mediante la iglesia. El Señor pone en el corazón de la misma iglesia reconocerle que usted fue llamado a ese ministerio y a través de sus líderes. La tercera forma de llamarlo a un ministerio es a través de las oportunidades. Se le presentan las oportunidades de ejercer ese ministerio. Esto es respecto a el primer principio que extraemos de ese verbo envió.
Jesús, nuestro Señor Jesucristo, envió a sus 12. Hay unas prohibiciones acá que nos hace pensar que estas instrucciones fueron para aquel momento de manera temporal. Les prohíbe ir a ciudades gentiles y entrar a ciudades de samaritanos. Pero luego en el capítulo 28 de Mateo da instrucciones de ir a todas las naciones. Y cuando entramos a Hechos también se expande, ya no se quedó de manera temporal. Pero de aquí extraemos principios para todo el tiempo. El segundo principio que revisamos la semana pasada, el domingo pasado, tiene que ver con un objetivo. Final del versículo 5, el Señor prohíbe entrar o ir a ciudades gentiles y a ciudades de samaritanos. Versículo 6 dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nos arroja otro principio bíblico, es tener un objetivo específico, central. Todo ministerio es así, hermano. Si el Señor te llamó a un ministerio, piensa en estos momentos en ese ministerio. ¿Y cuál es el objetivo? No inventemos. Por eso en Romanos, cuando habla de los dones espirituales, dice que exhorta. Dedíquese ¿a qué cosa? A la exhortación. En otras palabras, el Señor está diciendo, no inventes. No te pongas a hacer otras cosas. Tenemos que tener un objetivo central. El ministerio que el Señor le encargó a usted tiene un objetivo central. Si es educativo, es educativo. Si es ganar almas con jóvenes, es ganar almas con jóvenes, en el área de los jóvenes. Si es con niños, es con niños. Pero dedíquese al objetivo central al cual el Señor le llamó. Tercero, el principio que estudiamos también la semana pasada. Dice el versículo 7, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Un mensaje. Les entrega un mensaje y un mensaje claro. Los apóstoles sabían en qué consistía el reino de Dios. Y estoy seguro que donde entraban lo explicaban. No era un mensaje vago. Uno de los grandes problemas de la evangelización moderna es que ni el mismo cristiano entiende el evangelio. ¿Recuerdan la experiencia que les conté de dos pastores que viajaban en un mismo avión, uno al lado del otro, y uno de ellos le pidió al pastor que estaba al lado que escribiera en una hoja de papel la palabra Cristo? Y después que él la escribió, le pidió que escribiera encima de ella la palabra Bautista. Lo hizo, luego metodista, luego presbiteriano, luego pentecostal, luego fue así, fue colocando nombres encima. Ahora intenta leer Cristo. Eso es lo que está sucediendo. Las distintas tendencias evangélicas están predicando su forma, su creencia, su organización, su tendencia en vez de Cristo. Y el mensaje está confuso, aún para los mismos cristianos. ¿Y cómo entenderán? ¿Y cómo creerán si el mensaje está confuso? El Señor les mandó a predicar un mensaje claro. La parábola del sembrador nos dice que la semilla que cae junto al camino, cuando Jesús da la explicación, dice que es aquel el que la oye y no la entiende. Usted y yo estamos llamados a predicar un mensaje claro. Para muchos Cristo está borroso. No entienden qué es eso. Cuarto principio. Versículo 8.
sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Recuerden que los apóstoles no eran rabinos, no eran teólogos, no venían de ninguna escuela teológica. Y Jesús tenía que entregarles credenciales, y estas eran las credenciales, para que fuesen escuchados. Podemos extraer 3 credenciales de esto. Uno de ellos, compasión por los enfermos y los necesitados. La segunda credencial, la manifestación del poder de Dios para salvación. Y la tercera credencial, no sacar ventaja de su propio ministerio, porque recibiste de gracia, entonces da de gracia. 3 credenciales por lo menos extraemos acá. Hoy vamos a estudiar el resto de los principios bíblicos que nos muestra este texto acerca del ministerio cristiano. Versículos 9 en adelante. No proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Allí encontramos el 5.º principio para el desarrollo del ministerio. Principios básicos, principios fundamentales. Podemos decirlo así: tener confianza plena en Dios para sostener las necesidades nuestras. Confiar plenamente en Dios, que Él sostiene y suple nuestras necesidades cuando le servimos en un ministerio. Él lo va a suplir, porque la obra es de Él, la empresa es de Él, el dueño es Él, y Él se va a encargar de suplir nuestras necesidades. Por eso Jesús le dijo a ellos: no proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Recuerden cómo terminó el versículo 8, diciendo: de gracia recibisteis, dad de gracia. El versículo 8 termina prohibiendo exigir pagos por el servicio del ministerio. Nosotros, ninguno, pastores, diáconos, el que está al frente de un ministerio X, célula, no sé, el que sea, exigir un pago por el servicio de nuestro ministerio está prohibido. El Señor lo prohíbe. Un predicador que cobre honorarios por su predicación prostituye su ministerio. Eso está en todas las escrituras. Y Jesús más o menos algo así nos lo dice al final del versículo 8. De gracia recibiste, dad de gracia. Que a la vez es una credencial del ministro cristiano. Si alguien cobra, eso nos indica: este hombre o esta mujer no es de Dios. No lo está haciendo por no ha entendido, no ha comprendido a lo que el Señor nos ha llamado. El Señor prohíbe sacarle ventaja al ministerio, no lucrarnos,
porque es prostituir el ministerio cristiano. Si alguien nos da una ofrenda, la recibimos, pero no cobramos. No se establece un honorario. El Señor exige, prohíbe exigir pagos, mejor dicho. Ahora los siguientes versículos 9 y 10 establece otra prohibición. No proveáis. Allá hay una prohibición. ¿Qué se prohíbe acá? Se prohíbe acumular dinero por anticipación para el desarrollo del ministerio o la misión. En este caso los estaba encomendando a ir a predicar a ciertas aldeas o a ciertas ciudades. Y le dice, no acumulen nada para irse con eso. Y les menciona algunas monedas que circulaban en aquel entonces. Había monedas de oro, había monedas de plata y había monedas de cobre. Le está diciendo que está prohibido llevar monedas tanto de las más valiosas como las menos valiosas. Que no lleven dólares, que no lleven pesos, pero tampoco bolívares. Ya usted establece en su mente cuáles son las más valiosas y las menos valiosas. Pero él está prohibiendo eso. Interesante, me llama la atención este término cinto. Dice en su cinto. No probáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Sone, la palabra griega que también puede traducir como zona o cinta, cinturón. Era un cinturón hueco que servía como bolsa a la vez para meter el dinero. También se prohíbe llevar provisión extra, versículo 10. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. No está mandando que vayan descalzos, no. No lleves 2 calzados. El que llevas puesto. Ni 2 túnicas. La alforja era una bolsa de piel que los viajeros acostumbraban llevar llena de alimentos. Era lo que estaba prohibiendo el Señor. No lleves tu propio alimento. Hermanos, esto es un principio en la misión. ¿Y saben cómo a veces la violamos? Él dice, no lo lleves. Vas a una misión, no lleves tu propio alimento. Yo me encargo de eso. Nos lo prohíbe el Señor. Yo estudiando esto, pensaba en nosotros mismos y nosotros lo hemos quebrantado muchas veces. Muchas veces, hermano. Y el Señor como un principio bíblico, lo está prohibiendo. Bueno, la túnica era una prenda exterior, como una especie de manta o abrigo. El calzado, una sandalia que protegía de las piedras afiladas, espinas y suelo caliente. El bordón también es un elemento bastante interesante. Se utilizaba especialmente como una especie de arma contra los ladrones. No lleves tu navaja allí porque crees que te van a robar más adelante y tienes algo para defenderte o tu pistola. Era una especie de arma para protegerse contra los ladrones y los animales salvajes. En otras palabras, el Señor lo que está diciendo, confíen en mí. Yo me hago cargo. Estás en la misión, confía en mí. Eso es importante. Acuérdense esa frase también que Él dice, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Pero mira el contexto. El contexto es si estás haciendo discípulos. Porque a veces reclamamos eso, pero no estamos haciendo discípulos. Mateo 28. Id y haced discípulos a todas las naciones. Y sigue el discurso y luego al final cierra diciendo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En el contexto de misión, Él está prometiendo esto. Confíen en mí, yo me hago cargo. Es el mensaje que nos da el Señor. Me hace recordar a Esdras, cuando Esdras decidió regresar a Jerusalén. El sacerdote Esdras. Hay un libro en la Biblia que lleva ese nombre. El nombre de Esdras. Este hombre fue tomado por el Señor para reconstruir el templo de Jerusalén. Y cuando él decidió regresar a Jerusalén, estaba en una ciudad muy lejana, tal vez a unos 700 kilómetros de Jerusalén. Este hombre decidió confiar en Dios en su regreso. El rey le había ofrecido, era un rey pagano, el rey que gobernaba el mundo en aquel entonces, le había ofrecido un ejército militar y él no lo tomó. Dice el libro de Esdras, capítulo 8, versículo 21 al 23, que la acción que él tomó fue ayunar. Y convocó todo el pueblo que iba a regresar con él, que entraran en ayuno. Una forma de decirle a Dios, confío en ti. Tú te vas a hacer cargo. El Señor nos invita que en el ejercicio de tu ministerio y en el ejercicio de mi ministerio confiemos en Él. Porque Él estableció un principio. El obrero es digno de su alimento. Observe el final del versículo 10. Porque el obrero es digno de su alimento. Y como Él sabe que el obrero es digno de su alimento, Él se hace cargo. Y Él lo va a suplir. ¿Cómo lo va a suplir? A través de su pueblo, la iglesia. El apóstol Pablo explica esto. Yo le invito, por favor, que me acompañe con primera a Timoteo. La primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5. Pablo le escribe como apóstol a un amigo de él, a una persona que era también su discípulo, a quien él mentoreaba, a Timoteo, y quien pastoreaba una iglesia, y le da unas instrucciones en la primera epístola y la segunda epístola a Timoteo. Se conocen como cartas personales y cartas pastorales. No le escribe a una iglesia, sino a una persona, en este caso a Timoteo. Queda en la Biblia y ahora al entrar en este documento, pasa a todos nosotros. Sus enseñanzas. Capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aquí cita Pablo lo que dijo Jesús, y que también lo cita el Antiguo Testamento. Y está invitando, en este caso, a Timoteo tomar en cuenta a los pastores. Y que la iglesia tome en cuenta a los pastores. Y los que sirven
en el ministerio. Y dice que no solamente el pueblo de Dios no solo debe proveer para las necesidades básicas, también debe honrarlos de manera generosa, porque él usa el término digno de doble honor. Usa ese concepto. En 1 Corintios, Pablo también escribe, en esta ocasión a una iglesia, no es a un individuo, la iglesia de Corinto. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 9, escribe sobre esta enseñanza que dio Jesús, o el principio que estableció Jesús. Dios se hace cargo a través de su pueblo del sostenimiento o el sustentar las necesidades de los distintos hermanos y hermanas que trabajan en el ministerio cristiano. 1 Corintios 9, versículo 7. Hace unas preguntas Pablo. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo por hombres, como hombres, disculpen. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza de arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que los soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Yo creo que está muy claro. Muchas veces cuando leemos esto pensamos de pronto en pastores, pero no solo en pastores, sino de todos los que de una manera u otra sirven al Señor en los distintos ministerios. El Señor nos habla a nosotros, los que servimos en algún ministerio, que no debemos exigir precios, honorarios por nuestro trabajo, que debemos confiar en Él. Pero sí le dice a su pueblo, a ustedes, a la iglesia, el deber con los distintos hermanos y hermanas que sirven en los distintos ministerios. Regresamos a Mateo. Mateo capítulo 10, versículo 11. Ahí encontramos un sexto principio. Mas en cualquiera ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Versículo 12. Y al entrar en la casa, saludadla. Estaba meditando un poco en todo el bloque del versículo 5 al 15 y está lleno de verbos imperativos. Usted observa con cuidado y son una gran cantidad de mandatos. Por ejemplo, en estos dos versículos que leí, manda
al misionero, al hermano que va a entrar a un lugar para llevar su misión del evangelio o del ministerio que sea, lo manda a informarse dónde va a posar, dónde se va a hospedar, y lo manda a posar allí hasta que termine la misión. Una vez que investigó y se ubicó, no se mueva de ese lugar. Y al entrar en la casa dice, salúdenla, saludadla. Se dan cuenta que ahí hay 3 mandatos, 3 imperativos bien interesantes. Ya he llamado este 6º principio estar comprometido con su propio alojamiento. El que sirve en el ministerio cristiano debe estar comprometido, debe tomarlo muy en serio, hermano, su propio alojamiento. Muy en serio. Hay 3 mandatos bastante interesantes, pero sobre todo voy a resaltar dos verbos imperativos que indican 2 partes del compromiso que debemos tener todo ministro cristiano y que tal vez no le hemos prestado mucha atención. Ese compromiso no se lo dejamos a la iglesia anfitriona, no se lo dejamos a los creyentes anfitriones, es del ministro que llega a ese lugar o a esa ciudad. Es su responsabilidad, debe asumir el compromiso porque a él el Señor le da la orden. El primer verbo es informaos. Una vez que llegamos a un lugar, el Señor nos dice, infórmese. Esta palabra es riquísima. Tiene 2 partes. La palabra griega de donde se traduce tiene 2 partes. Y una parte significa fuera o intensivo. Tiene una idea intensiva. O sea, si vas a hacer algo, hazlo con la mayor dedicación posible. Y la otra parte significa examinar, inquirir de manera muy cuidadosa, investigar, inquirir exhaustivamente, probar con preguntas, interrogar. Qué enorme responsabilidad el Señor está colocando en los hombros del misionero o el que va a cumplir una misión en un lugar, el lugar cual sea. Si vamos al versículo, dice, informaos quién en ella sea digno. Es la investigación que se va a hacer. ¿Quién en ese lugar es una persona piadosa y que tenga buena reputación por su piedad? Esta primera parte tiene que ver con estar comprometido el ministro cristiano mediante una investigación, un examen cuidadoso para encontrar el lugar apropiado donde pueda quedarse mientras realiza su trabajo ministerial en una población o en un sector determinado. Buscar ciudadanos piadosos con un estilo de vida incuestionable. Y es tarea del ministro. Si una iglesia lo va a alojar, porque lleguemos a otra ciudad y nos recibe una iglesia, habrá que hacer las preguntas. ¿Dónde lo van a alojar? Y si eso es la casa donde va a alojarse, tiene un estilo de vida incuestionable. Hermanos, es un mandato que dejó Jesús. Y extraemos un principio de allí
para siempre. La segunda parte dice, posad allí hasta que salgáis. También es bastante interesante. La palabra que usa posad es la misma que se utiliza para enseñarnos acerca de la doctrina de la morada del Espíritu Santo. Es decir, te vas a quedar allí, una vez que te establezca allí, metas tus maletas allí, te vas a quedar hasta que salgas de regreso a casa y se acabe la misión en ese lugar, o logres el objetivo en ese lugar. En otras palabras, la segunda parte de este compromiso es estar, disculpen la redundancia, comprometido de quedarse en el lugar de los alojamientos o de estar satisfecho, mejor dicho, con el lugar hasta que la obra termine. Esa es la idea. Quedarse en ese lugar y estar satisfecho hasta que la obra termine. Una vez que encuentre ciudadanos incuestionables, hay una orden. Y la orden es: no busque otro lugar, ni aceptes otras ofertas. Porque se imagina, al segundo día alguien más le dice: no, véngase por ahí. El Señor dijo: no, Señor, quédate allí hasta que la obra termine. Porque pueden haber otras ofertas, hermano. En este principio, por lo menos veo dos lecciones. Una lección es la lección de la hospitalidad. En nosotros los ministros, el Señor ha puesto, hace un énfasis de investigar el lugar. Si es adecuado, entonces permanecer allí. En cuanto a la hospitalidad, hay ese elemento. Pero hay un segundo elemento. Ese, en cuanto a los anfitriones, han de ser hospitalarios. Y es una enseñanza que se mantiene en todas las Escrituras. Para todos nosotros, tener un corazón de hospitalidad. Todos nosotros. Y no enviar a un misionero a un hotel, sino abrir las puertas de nuestra casa para hospedar. La Biblia nos dice en Hebreos 13. En Hebreos 13 nos dice, nos exhorta, nos invita, nos anima a ser hospitalarios. Porque en la antigüedad, hombres piadosos eran tan hospitalarios como Abraham, Job y otros en las Escrituras. Podemos hacer una lista inmensa. Tanto así abrieron sus corazones y sus casas que hospedaron ángeles. Hospedaron ángeles sin ellos saber que eran ángeles. Porque nos han vendido una idea de que un ángel tiene alas. Pero en la Biblia no aparece eso. Aparecen como seres humanos, como personas de carne y hueso. Y que tal vez días como hoy, en este tiempo contemporáneo, están caminando por las calles y llegan a las puertas de nuestras casas. Hebreos 13, vamos al texto de Hebreos. Hebreos 13, versículo 1 dice: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo,
hospedaron ángeles. Y nos da unas referencias bíblicas. Mi Biblia, el traductor me ayuda dándome una referencia bíblica. Y me da la referencia bíblica de Génesis 18, 1 al 8 y 19, 1 al 3. Aquí habla del sobrino de Abraham, cuando estaba en Sodoma. Y el Señor, escuchando la oración de Abraham, mandó unos ángeles para sacar al sobrino de Abraham de la ciudad. Y él no sabía que eran ángeles. Y él les dio de comer. Él los hospedó en su casa. Y eran ángeles. Hay unas maravillosas lecciones espirituales sobre la hospitalidad. Y el Señor quiere que usted y yo aprendamos esto. La segunda lección que extraigo de ese principio es el estar contento. Estar contentos, hermano. Primera Timoteo, el Señor nos habla de esto. Hay muchos elementos que nos ayudan a vivir una vida no amargada. Y están en la Biblia esos principios. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 6, dice la Biblia: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Hay calor? Bueno, aprendamos a estar contentos con el calor. ¿Hay frío? Aprendamos a estar contentos con el frío. ¿Tenemos solo arroz? Bueno, estemos contentos solo con el arroz que tenemos. El Señor nos invita a estar contentos. Y esa lección la extraemos de este principio. Una vez que el misionero se aloje, esas personas son piadosas, de pronto no hay una buena cama, estemos contentos con eso. Y no nos movamos de ese lugar. Filipenses, encontramos este mismo principio o esta misma lección. Filipenses, capítulo 4, versículo 11 al 13. Hay algo interesante. Pablo escribe toda la epístola a los filipenses desde una cárcel. Él estaba preso, hermanos. Él estaba preso. Y escribe toda esa carta hermosa. Qué carta tan hermosa. Porque con su pluma, con esta carta, anima a una iglesia que está en libertad. Y él está privado de libertad. Y él le dice a ellos: alegraos, conténtense. Lo cierto es que en este capítulo, voy a leer desde el 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Él estaba preso. Y parece que los hermanos se acordaron y le mandaron algo allá, tal vez un alimento, no sabemos qué le mandaron. Y él dice que se gozó el hecho de que ellos se acordaron de él. De la cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué cosa? A contentarme. He aprendido a contentarme. ¿Cómo necesitamos aprender de esto? A estar contentos. Vivir cual sea la situación. Voy a terminar de leer lo que siguió diciendo el apóstol, y el Espíritu Santo nos dice hoy a nosotros: cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Para las dos cosas
hay que aprender a estar contento. Regresamos a Mateo, versículo 13, la segunda parte al 15, tenemos el séptimo y último principio. Voy a leer el 13 completo. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Yo he llamado a este principio no pasar tiempo indebido con quienes persisten en rechazar el evangelio. Es como que el Señor dice, ya basta. Dedicamos un tiempo y seguimos, insistimos. Y como que el Señor dice, ya, párelo ahí. Es algo así. No es con el primero que le llevamos el evangelio y nos rechaza. Yo voy a sacudir los polvos de mi calzado. No, hermanos. Esa no es la idea que está aquí. Sino es ese que ya has gastado todos los cartuchos. Ya quemaste todos los cartuchos. Entonces, ahora sí. Esa es la idea que hay aquí. Con aquellos que desprecian el evangelio. Los llama como no digno. Y de ellos se retira el favor o la bendición. Hay dos verbos imperativos respecto al que resiste de manera persistente. De acuerdo al versículo 14. Hay dos verbos. Salid y sacudid el polvo. Había una costumbre, hermanos, es importante que entendamos esto dentro del contexto histórico. Había una costumbre entre los judíos. Cuando ellos salían del territorio de Israel y visitaban cualquier ciudad, aldea, fuera del territorio, porque todo lo que estaba fuera del territorio lo consideraban pagano, gentil. Y tenían que retornar de nuevo a las tierras de Israel, en las fronteras, sacudían el polvo. Porque no debía entrar polvo pagano al territorio santo, que consideraban la tierra de Israel. Esa era la razón. ¿Qué está diciendo Jesús aquí entonces, desde ese contexto? Trátenlo como unos paganos. Al que rechazan. Y recuerden que él lo estaba mandando a predicar a ciudades judías. Porque él estaba diciendo, no vayan a ciudades gentiles ni vayan a ciudades samaritanas. Van a ciudades judías. Pero una vez que le prediquen y lo rechacen, trátenlos como paganos, sacudiendo el polvo de vuestros pies. Esto lo practicó Pablo y Bernabé. Creo que fueron a Iconio, no recuerdo. Yo sé que es capítulo 14, versículo 51 del libro de los Hechos. Encontramos a Pablo y Bernabé haciendo esta práctica, sacudiendo el polvo de sus pies. Estaban en una ciudad gentil, pero se habían dirigido a judíos y los judíos lo rechazaron. Sacudieron el polvo de sus pies. Lo que el Señor está planteando es, el principio es ese, no pasar tiempo indebido con quienes persisten en rechazar el evangelio de Jesucristo. Y da una advertencia trágica contra estas personas que rechazan
el Evangelio de Jesucristo, que persisten en rechazarlo. Versículo 15, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Mayor información tenga usted del Evangelio, más responsable es. El Señor le va a demandar más. Amado Padre Celestial, te doy gracias porque permites predicar tu palabra. Gracias por las personas que han escuchado este mensaje a través del internet, Señor, y a través también de este auditorio. Te pido porque seas tú obrando en sus corazones y sensibilices sus corazones, Señor. Y cada uno de nosotros graba estas verdades en nuestros corazones. Por favor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.